Un gran saludo a todos los alumnos de octavo básico del Colegio San Agustín de Concepción. El presente tutorial pretende que analicemos y revisemos los conceptos básicos de estadística. Para comenzar, revisemos la siguiente situación. ¿Sabías que Instagram cuenta con más de 900 millones de usuarios activos? Gojo-melón es una de ellas, que tiene 200.000 seguidores. Semanalmente revisa las estadísticas de su cuenta. En Instagram se pueden ver estadísticas de publicaciones, seguidores, historias y el perfil en general, ya sea diaria, semanal o anualmente. El siguiente gráfico, por ejemplo, le permitirá a ella darse cuenta el porcentaje de hombres o seguidoras mujeres que tiene en su Instagram. De igual manera, a través de un gráfico de barras, por ejemplo, ella puede saber y conocer entre qué edades se registra mayor cantidad de seguidores que ella tiene. Y por último, el gráfico que se presenta a continuación le permite darse cuenta de qué lugar o de qué país específicamente es donde ella tiene más cantidad de seguidores. Es decir, en todo tipo de situaciones las estadísticas actualmente están muy utilizadas. Dentro de los conceptos básicos que debemos revisar, el primero de ellos es lo relacionado con la población. Se llama población al conjunto de individuos o elementos sobre el cual se infiere en relación con alguna materia. Es el conjunto más grande de elementos que se quieren estudiar. Se llama muestra a un subconjunto de la población, sobre el cual se harán las observaciones de la materia que se quiere estudiar. Es un subconjunto de la población, es un conjunto de elementos de la población. A lo más la muestra podría ser igual a la población, que sería el ideal para un estudio posterior. Por ejemplo, en las siguientes situaciones, identifica la población y la muestra. Primera situación. Para sondear el uso del transporte público en escolares, se encuesta a los estudiantes de 10 colegios de Chile. En este caso, la población serían todos los estudiantes de Chile. En cambio, la muestra son los estudiantes de los 10 colegios encuestados. Si la situación fuera: una empresa desea conocer la cantidad de dinero que le gustaría ganar a cada empleado, para ello consulta a 5 funcionarios por cada departamento. La población en este caso serían todos los funcionarios de la empresa, mientras que la muestra son solo los 5 funcionarios de cada departamento encuestado. Vuelvo a repetir, el ideal sería que la encuesta se realizara a toda la población, pero muchas veces se selecciona un grupo que sea representativo de la población. Otro concepto que es importante analizar es lo que se llama variable estadística, que corresponde a la característica que varía entre los diferentes individuos o elementos de una población. Por ejemplo, la edad de las personas, el color de pelo, el equipo de fútbol preferido o un tipo de música favorita. Todos ellos corresponden a ejemplos de variable estadística, variables que se pueden estudiar en una población. Existen dos tipos de variables estadísticas: las variables cualitativas, que son aquellas referentes a cualidades o características, y las variables cuantitativas, cuyas cualidades son numéricas. Dentro de las variables cualitativas existen las nominales, que son aquellas que no tienen orden jerárquico. Por ejemplo, el color preferido, un equipo de fútbol, la comida favorita, entre otros. Y aquellas cualitativas ordinales son aquellas que tienen orden jerárquico. Por ejemplo, la escolaridad, el nivel socioeconómico, etc. Dentro de las variables cuantitativas, aquellas que se refieren a números, aquellas numéricas, tenemos variables cuantitativas discretas, entre ellos, por ejemplo, el número de hermanos,
la cantidad de sillas, entre otras. Generalmente, estas variables de estadísticas cuantitativas no aceptan números decimales. O sea, cuando hablamos de número de hermanos, hablamos de números enteros o números naturales. No aceptamos números decimales. En cambio, las variables cuantitativas continuas, por ejemplo el tiempo, la altura, la masa corporal, sí aceptan como variables números decimales. Por ello hablamos de variables cuantitativas continuas. A partir de lo anterior, podemos entonces clasificar las siguientes variables estadísticas. El primer ejemplo, gustos musicales. Dentro de los gustos musicales no se asocia un número respectivo, por lo tanto es una variable cualitativa. Y como no podemos establecer un orden jerárquico dentro de los gustos de distintos tipos de música, hablamos que es una variable cualitativa nominal. Segundo ejemplo, el tiempo. Cuando preguntamos por el tiempo, relacionamos inmediatamente un número. Por lo tanto, es una variable cuantitativa. Y la variable tiempo acepta números decimales, pues yo puedo hablar de 2,5 horas. Por lo tanto, es una variable cuantitativa continua. Tercero, si la variable es el número de animales, ya del nombre yo puedo mencionar que es una variable cuantitativa, porque hablamos de cantidad de animales. Y como dentro del número de animales yo no puedo hablar de números decimales, porque contar número de animales no me acepta los números decimales como tal, entonces hablo de una cuantitativa discreta. Cuarto, si mi variable es color de ojos, se relaciona con una cualidad no numérica. Y tampoco puedo establecer una jerarquía. Por lo tanto, hablo de una variable cualitativa nominal. Quinto, si yo hablo de la estatura, la respuesta a una pregunta referida con la estatura es un número. Y la estatura, sí yo puedo hablar de cantidades decimales, pues yo puedo hablar que mide 1,85 metros. Por lo tanto, acepta números decimales. Esto quiere decir que es una variable cuantitativa continua. Sexto, si la variable es número de amigos, ya con el nombre me indica inmediatamente que es una variable cuantitativa. Y la cantidad de amigos no me acepta números decimales. Por lo tanto, yo relaciono esto con una variable cuantitativa discreta. Séptimo, si es sabor de helado, entonces yo hablo de una cualidad, no hablo de cantidad. Y en los distintos sabores de helado yo no los puedo jerarquizar, por lo tanto es una variable cualitativa nominal. Y octavo, si yo hablo de país de procedencia, la respuesta va a ser una cualidad, no un número. Por lo tanto, yo estoy hablando de una variable cualitativa. Y los países no tienen jerarquía. Por lo tanto, hablo de una cualitativa nominal. Continuando con los conceptos, cuando yo tengo una cantidad enorme, una gran cantidad de datos, es importante ordenarlos. Y la tabla de frecuencia justamente se utiliza para organizar información de manera resumida y ordenada, y se la considera completa si está formada por las siguientes columnas. En una de ellas la variable, la frecuencia absoluta acumulada, la frecuencia relativa acumulada y la frecuencia relativa porcentual. Una tabla de frecuencias, vuelvo a repetir, nos ayuda a ordenar los datos cuando son muchos de ellos, pero cuando es un grupo también pequeño, también nos permitirá ordenarlo de una manera en que se puedan entender de mejor forma. ¿Qué es lo que es la variable? Las variables son los datos de la variable en estudio. La frecuencia absoluta corresponde al número de veces que se repite cada dato. La frecuencia absoluta acumulada
es la suma de las frecuencias absolutas de los valores menores o iguales al valor de la variable en cuestión. La frecuencia relativa es el cociente entre la frecuencia absoluta y el número total de datos. La frecuencia relativa acumulada corresponde a la suma de las frecuencias relativas de los valores menores o iguales al valor de la variable en cuestión. Es parecido el proceder a la frecuencia absoluta acumulada. Finalmente, la frecuencia relativa porcentual es el porcentaje de la frecuencia absoluta con respecto al total de datos. Si yo considero entonces estas 6 columnas que están formadas, yo diré que es el total, que la frecuencia absoluta debe ser el total, al sumar me debe dar el total de datos, que la frecuencia relativa acumulada al sumarlo me tiene que dar 1, y que al sumar la frecuencia relativa porcentual cada uno de los valores me tiene que dar un 100%. Quizás es mejor revisarlo esto a través de un ejemplo. Consideremos la respuesta de 16 personas acerca de la cantidad de televisores que tienen en sus hogares. Existen los 16 datos respondidos por 16 personas distintas. Si yo formo una tabla de frecuencia en que la variable es la cantidad de televisores por hogar, y mi variable, por ejemplo, partiría con el 0, la cantidad de televisores 0, la frecuencia absoluta es la cantidad de personas que respondió que tiene 0 televisores. En este caso es 0, porque no hay ninguna persona que tiene 0 televisores de las 16 encuestadas. Si yo pregunto por un televisor y yo cuento dentro de los datos que ya tenía, tengo 1, 2, 3, 4, 5 personas, por lo tanto la frecuencia absoluta es 5. Luego, si yo tengo 2 televisores, tendría 1, 2 y 3 personas, por lo tanto la frecuencia absoluta sería 3. En el caso de que sean 3 televisores, tendríamos que contar una persona, 2, 3, 4 personas respondieron que tenían 3 televisores, por lo tanto la frecuencia absoluta es 4. Si preguntamos quiénes tienen 4 televisores y contamos dentro de los datos, tenemos 1, tenemos 2 y tenemos 3 personas, por lo tanto la frecuencia absoluta es 3. Y si la cantidad de televisores son 5, entonces revisamos y solo una persona respondió que tenía 5 televisores, por lo tanto la frecuencia absoluta es 1. La suma de todas las frecuencias absolutas de esta columna por completo debe dar el total de personas encuestadas. En este caso 5 más 3 más 4 más 3 más 1 me da como total el de 16, que corresponde a las 16 personas encuestadas. Por lo tanto, esa columna está correcta. La definición de frecuencia acumulada se refiere a los datos que menores o iguales a la suma de los datos menores o iguales a la cantidad que está señalada. En este caso sería 0. Si yo reviso la frecuencia acumulada del dato 1, son la cantidad de personas que tienen 1 o menos. En este caso 5 y 0, la frecuencia acumulada es 5. En el caso de la frecuencia acumulada del dato 2, se consideran todas las personas que tienen 2 televisores o menos de ella, o sea, sería 3 más 5 más 0. 3 más 5, 8, más 0 son 8, por lo tanto la frecuencia acumulada es 8. Para el caso de la frecuencia acumulada del dato 3, tendría que considerar todas las personas que tienen 3 televisores o menos. En este caso sería 4 más 3 son 7, más 5 son 12. O sea, la frecuencia acumulada en el caso 3 serían 12. Luego, para la frecuencia acumulada de 4, se consideran todas las personas que tienen 4 televisores o menos. O sea, sería 3 más 4 más 3 más 5. O también podría ser 3 más lo que yo tengo acumulado anteriormente. 12 más 3 son 15.
Y en el caso de la frecuencia acumulada hasta el dato 5, debo considerar todas las personas que tienen 5 televisores o menos. En este caso ya tenía 15, más la persona que tiene 5 televisores, en total me da 16. Si nos damos cuenta, el último dato obtenido debe ser igual al total de personas encuestadas. En este caso tenemos 16 personas encuestadas y el último valor de la frecuencia acumulada es 16. La frecuencia relativa corresponde al cociente o a la comparación que yo establezco entre la frecuencia absoluta de cada uno de los datos y el total de datos obtenidos. En este caso, el total de personas encuestadas. Por ello, por ejemplo, aquí serían 0, que es la frecuencia de 0 televisores, de un total de 16. Por lo tanto, la frecuencia relativa es 0,16 y eso es igual a 0. En el caso de la frecuencia relativa del dato 1, sería 5 personas de un total de 16. Por lo tanto, sería 5/16, lo que en número decimal es 0,3125. En el caso número 2, con 2 televisores serían 3 de un total de 16. Por lo tanto serían 3/16, lo que es igual a 0,1875. En el caso del 3 televisores serían 4 de 16. Por lo tanto son 4 de 16, lo que me da 0,25. En el caso de 4 televisores son 3 personas de un total de 16. Por lo tanto es 3/16, lo que corresponde a 0,1875. Y en el caso de personas que tienen 5 televisores sería 1 de un total de 16, o sea, 1/16, lo que corresponde a 0,0625. Si yo sumo la frecuencia relativa tanto en la parte fraccionaria como en la parte decimal, deberían ser equivalentes a un entero. Si yo sumo, me daría 16 de 16 en la parte fraccionaria, lo que es igual a un entero, que corresponde también a la suma de las partes decimales. De igual manera, yo podría decir que, por ejemplo, en el caso de la cantidad de televisores 0, y como la frecuencia es 0, quiere decir que hay un 0% de personas que tienen 0 televisores. En el caso de un televisor, correspondería al 31,25 personas de las encuestadas que tienen un televisor. Recordar que un número decimal yo lo puedo perfectamente expresar como un número porcentual o una cantidad porcentual, amplificando esto por 100. Luego, en el caso de personas que tienen 2 televisores, yo tendría entonces un 18,75%. En el caso que tengan 3 televisores tendría un 25%. En el caso de 4 televisores tendría un 18,75%. Y finalmente, en el caso de personas que tienen 5 televisores tendría un 6,25%. La suma de toda esta columna porcentual es equivalente al 100%.